bendiga, amados hermanos. Muy buena tarde. Esperamos en Dios que se encuentre bien, con salud, usted y su familia, en el seno del hogar, y bendecidos por nuestro Señor, por el Dios de los ejércitos en esta hora. Vamos ahora a dedicar este tiempo que tendremos aquí virtualmente al Señor, porque todo lo que hagamos, ya sea por este medio, ya sea en nuestras casas, ya sea en vivo, en el momento donde estemos, debemos dedicárselo al Señor, ser guiados por Dios, para que Él sea que guíe nuestros pasos y estemos siempre en su voluntad. Oremos. Gracias te damos, amantísimo Dios, Padre eterno que estás en los cielos, porque a ti te ha placido que tu misericordia nos alcance en este día y poder estar en este lugar, poder estar con nuestra familia, poder estar escuchando este mensaje que has preparado para nosotros el día de hoy. Te alabamos y te glorificamos porque no es por mérito, no hay nada que podamos hacer para decir que merecíamos estar aquí. Sin embargo, tu misericordia perdonó todos nuestros pecados. Tu misericordia no dio, Señor, lo malo que hicimos, sino que aquellos que aceptamos a Cristo, que hemos venido a Cristo, tu misericordia vio a Cristo en nosotros. Y nos has perdonado, y nos has levantado, y nos has fortalecido, y nos has traído aquí. Por eso te agradecemos con todo nuestro corazón, y te pedimos que no mires nuestro pecado, que perdones, Señor, todo lo que hayamos hecho, que no haya sido de tu agrado, si ha sido pecado, pensamiento, acción, aún omisión, Señor, maltrato a nuestro hermano, alguna forma, Señor, que hayamos hecho, en el que le hayamos afectado. Perdónanos, Señor, así como nosotros también perdonamos a aquellos que se han levantado, que han hecho algo en nuestra contra. Te pedimos en esta hora que tomes control de la palabra, de la alabanza, de todo, Señor, lo que se hará en este lugar, para la honra y la gloria de tu nombre. Y te damos gracias, porque sabemos que ahora están atentos tus oídos, Señor, a la oración de tu pueblo en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 119, los versículos del 25 al 32. Salmo 119, del 25 al 32. Amén. Yo voy a leer el 25, usted el 26, así sucesivamente, y juntos leemos el 32. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ancianidad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, todos juntos. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Amén. Amados hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor con alegría, con gozo. Gócese, deleítese así mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. El cielo se viste de gala cuando se alaba al Señor. Los ángeles incienso derraman en la presencia de Dios. El cielo se viste de gala cuando se alaba al Señor. Los ángeles incienso derraman en la presencia de Dios, porque Dios quiere bendecir a su pueblo, porque Dios quiere bendecido, porque Dios quiere bendecir a su pueblo, porque Dios quiere bendecido. El cielo se viste de gala cuando se alaba al Señor. Los ángeles incienso derraman en la presencia de Dios. El cielo se viste de gala cuando se alaba al Señor. Los ángeles incienso derraman
cantan ángeles en la presencia de Dios. Ángeles, cantan ángeles a la presencia de Dios. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Porque Dios quiere bendecirlo. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Porque Dios quiere bendecirlo. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Porque Dios quiere bendecirlo. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Porque Dios quiere bendecirlo. El pueblo está gozoso con el Señor. Aleluya, amén. El pueblo está gozoso con el Señor. Aleluya, amén. Y el pueblo está gozoso con el Señor. Aleluya, amén. El pueblo está gozoso con el Señor. Aleluya, amén. Gozoso, gozoso con el Señor. Gozoso con el Señor. Gozoso, gozoso con el Señor. Gozoso con el Señor. El pueblo está gozoso con el Señor. Aleluya, amén. El pueblo está gozoso con el Señor. Aleluya. Este pueblo está gozoso con el Señor. Aleluya. El pueblo está gozoso con el Señor. Aleluya. Amén. Gozoso, gozoso con el Señor. Gozoso con el Señor. Gozoso, gozoso con el Señor. Gozoso con el Señor. Ay, gozoso, gozoso con el Señor. Gozoso con el Señor. Gozoso, gozoso con el Señor. Gozoso con el Señor. Así es. Nos gozamos en ti, Señor. Bendito es tu nombre. En toda la tierra te adoramos. Señor, llévame a Sion, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote pasa. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Dígale, Señor, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote pasa. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame
Santo se presenta ante tu presencia. Oh, tócanos y límpianos, Señor, de toda inmundicia, de toda contaminación, y llévanos a tu presencia, a tus atrios, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Buenas tardes, amados hermanos que nos escuchan por este medio, por este canal. Es la iglesia, su iglesia, Templo Jesucristo. Le hablamos en esta tarde para dar una enseñanza sobre los temas que hemos ido hablando sobre el libro de Apocalipsis, libro de revelaciones, libros de profecías, el libro que ya está su mayor parte aconteciendo, y en estos tiempos más. Por eso nosotros nos referimos a esto, para que usted esté atento, preste su oído, pídale al Espíritu Santo que le revele más y más cada día de lo que acontece, de lo que está aconteciendo y de lo que acontecerá. Es importante que estemos en el centro de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, de las revelaciones de Dios. Amén. Muy bien, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, y vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis 16 la palabra de Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Oí una gran voz que decía desde el templo los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día, del día todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y saltó una gran voz del templo, del cielo, del trono,
diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Esta enseñanza del capítulo 16 de Apocalipsis, que habla sobre las copas de la ira, ¿verdad? Lo hemos denominado bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que vela, ¿por qué? Porque es bien importante que a pesar de todos los acontecimientos que nos vamos ahorita a introducir en ellos, el Señor hace un preámbulo, abre un paréntesis y dice: bienaventurado, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Versículo 15 del libro 16 de Apocalipsis. Bien, amados hermanos, como siempre hemos dividido esta enseñanza en 3 partes. La primera parte habla sobre las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a mencionar esas 7 copas. En esta primera parte estableceremos cuáles son esas 7 copas. Es importante que entendamos que las copas están rebosando de la ira de Dios, porque hay unas copas que rebosan de las oraciones de los santos, que están esperando que Dios les haga juicio. Pero estas copas son las que están llenas de la ira de Dios para los hombres que han derramado sangre sobre la tierra y sobre todo se han ido contra los santos, los hijos de Dios. La primera copa, cabe señalar también que estas copas de la ira de Dios que señala Apocalipsis 16 fueron derramadas para los hombres que se habían dejado colocar la marca, para los hombres que adoraban a la bestia, a su imagen y al falso profeta, y aquellos que se dejaron marcar. Por eso es que la primera copa, como usted verá, es una copa llena de úlceras malignas y pestilentes, o sea, hediondas, esas úlceras. Quiere decir que la persona que le atacaba esa úlcera andaba hediondo. Y esas úlceras fue sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la imagen. Apocalipsis 16:2. La segunda copa que el segundo ángel la derramó sobre el mar, y todos los animales y todo ser vivo que había en el mar murió. Muere todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis 16:3. La tercera copa fue derramada en los ríos y sobre las fuentes de las aguas, convirtiéndola en sangre. Sí, amados hermanos, fuentes de agua y ríos, que es agua dulce para que el hombre pueda beber. Así que los hombres que quedaban aquí, en vez de ir a beber agua, cuando abrían el grifo, iban a tomar sangre. Se cree que esto acontece por la misma sangre que fue derramada por todos los inocentes y santos en la tierra, que el diablo, el dragón, la serpiente antigua, la bestia, el falso profeta, le habían quitado la vida. La cuarta copa la derramó el ángel sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres. Se le hacían quemaduras muy severas. La quinta copa la derramó sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió en tinieblas,
y mordían de dolor por sus lenguas por el dolor de las úlceras acontecidas en su cuerpo. La sexta copa se derramó sobre el gran río Éufrates y el agua de este río se secó. Recordemos, amados hermanos, que el río Éufrates es un río que es de límites, limita las regiones que fueron estipuladas en Génesis capítulo 15 al 18, Génesis 15, 18, el día que hizo Jehová un pacto con Abraham, delimitó la tierra de Israel por el río Éufrates. Ese mismo límite lo vemos cuando ellos vuelven al monte del Amorreo y a toda su comarca en el Arabá, en el monte y en los valles, en el Negev, el Cananeo y hasta el gran río Éufrates está la división de lo que es la tierra de Israel. Como vemos esto, amados hermanos, la séptima copa también fue derramada por el aire. ¿Qué ocasiona en este derramamiento de la ira de Dios en cada una? ¿Qué contenía en estos y qué acontecía al hombre que recibía esta ira de Dios cuando se derramaban esas copas? La primera ira que ocasionó úlceras, el cuerpo del hombre se llenó de úlceras que eran muy dolorosas y pestilentes. O sea, tenía pestilencia, es algo que huele mal. La segunda copa que se derramó sobre el mar, que mató a todo ser vivo. Todo ser vivo. Quiere decir que ya no habían peces para comer, ni animales del mar para comer. La tercera copa convirtió el agua en sangre. Y claro, cuando el hombre tenía sed, en vez de ir a tomar agua, lo que salía del agua era sangre. Así que su sed no era calmada. La cuarta copa hizo que el sol quemara al hombre con el gran calor que de él salía. Pero aún así, fíjese, amados hermanos, aún con la úlcera, con el agua convertida en sangre, con el sol quemándolos, el hombre blasfemaba contra Dios y no se arrepintieron de sus pecados. La quinta copa que fue derramada en el trono del reino de la bestia y que trajo consigo las tinieblas y mucho dolor para los que tenían las úlceras, y aún así no se arrepintieron de sus obras, seguían haciendo obras dañinas, obras pecaminosas. La sexta copa que secó el río Éufrates, hace una preparación para la batalla de Armagedón. Al momento de secarse, el dragón, la bestia y el falso profeta, sale, dice, de su boca un espíritu inmundo como en forma de rana. Fíjese usted, como en forma de rana, que visita a todos los reinos de la tierra, a todos los reyes de la tierra, y los pone en contra de Dios, en contra del Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo pone en contra, vienen a la batalla llamada batalla de Armagedón. Se cree que la palabra Armagedón proviene del monte de Megiddo, que también en tiempos atrás era lugar de pelea, de lucha, de guerra. Y ahí se va a entablar una gran batalla. La séptima copa ocasionó un temblor de tierra que, imagínense que la ciudad fue dividida en 3 partes. Tembló de tal manera que separó la ciudad en 3 partes. Y dice que es un temblor de tierra, un terremoto como jamás se haya visto. Imagínense, es un terremoto que hace desaparecer las islas. Quiere decir que después de ese terremoto, amados hermanos, en estos días yo estaba viendo lo que son los tsunamis. Quiere decir que después de ese terremoto, ese gran magno terremoto que va a acontecer, la tierra
y sobre todo las islas y las costas van a ser atacadas por los llamados tsunamis, ¿sí? Y van a desaparecer. Por eso es que la palabra aquí en Apocalipsis dice que las islas desaparecerán, porque definitivamente al momento de que ocurra un tsunami es una ola gigante que se levanta sobre las costas y entra a tierra seca y desbarata todo lo que encuentre por el camino. Eso va a acontecer cuando ese temblor o terremoto de tierra ocurra, según la séptima copa derramada. También señala ahí que los montes se van a allanar. Imagínense, si un monte se allana, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Lo que acontece es que al monte allanarse significa que el agua subió cubriendo un montón de tierra y lo que queda arriba es lo que nosotros llamamos montaña. Es lo único que probablemente en este tiempo se vaya a salvar, las montañas o los montes altos. Muy bien, amados hermanos, vamos a la segunda parte. La segunda parte nos dice y nos señala el gran día del Dios Todopoderoso, cuando va a acontecer esa pelea o esa batalla. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero aún así, amados hermanos, es un gran día. Es el gran día de Dios. Es el gran día que Dios va a hacer juicio sobre todos aquellos que adoraron a la bestia, adoraron al dragón, a la imagen y se dejaron marcar o sellar. Como se ve que esta copa es la preparación de la batalla de Armagedón, esta séptima copa, se han propuesto, algunos consideran que la referencia conjunta del dragón, la bestia, fíjese, el dragón, la bestia y el falso profeta aluden a la Trinidad, pero es una espuria. Y yo busqué la palabra espuria, ¿qué significa? Y la palabra espuria significa que es falso, que no es auténtico y que es una mentira. Ellos se hacen pasar por Trinidad, pero es algo falso. O sea, tratan de emular a la Trinidad divina, que es Dios, Padre, Jesucristo, Hijo y Espíritu Santo. Bien, en Apocalipsis 19, del versículo 11 al versículo 21, nosotros vemos que se acontece esta gran batalla y en estos versículos se plantea una pelea con el fiel y el verdadero, que es el Verbo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y los ejércitos celestiales, que están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y que le seguían los caballos blancos. Estos son los que van a ir a la batalla. Es una gran guerra. Es una guerra donde la bestia es apresada. Y con ella el falso profeta van a ser apresados. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Vamos a leerlo un poquito y vamos a entonces tratar de explicar acá lo que quiere decir eso. Dice: entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, amén. Y dice, ahí dice, en el 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Por qué decía esto a las aves de los cielos? Son aves de rapiña, porque iba a haber mortandad, iba a haber muchos muertos, y las aves se la iban a comer. Amados hermanos, usted sabe algo, esto es increíble, pero sí acontece y será así como lo pintan. Aquí recuerdo yo que el pastor tenía una cantidad de gallinas criando aquí atrás, una buena cantidad de animales de gallinas, y un día hubo una mortandad, y cuando vimos las gallinas, los animales empezaron a caer y a morir, a caer y a morir. ¿Qué pasó, amados hermanos? Yo, reflexionando en este mensaje, lo que vimos aquí, de lo que va a acontecer, el Señor le habla a las aves de los cielos y le dice que se preparen, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué ocurrió cuando yo le dije a mi esposo, bueno, cuando venimos en la tarde tenemos que abrir un gran hueco y enterrar todos esos animales, porque esa es una peste que le pegó y se han muerto los animales? Para nuestra sorpresa, cuando nosotros llegamos en la tarde, no había ni siquiera las plumas, encontramos. Todos los animales habían desaparecido. Yo leyendo esto, amados hermanos, quedo en la reflexión de que lo que Dios envió ese día, porque nosotros no podíamos estar en el día para enterrar esos animales, envió sus aves de los cielos, quienes se comieron todo, porque es que ni siquiera dejaron las plumas. No sabemos qué animal se comió casi 200 pollos. Eso, ahora leyendo esto, sé que son las aves de los cielos. Porque imagínense, en esa pelea, en esa batalla que va a haber de los hombres de la tierra que no se arrepintieron de su pecado, que siguieron blasfemando contra Dios, el mismo Jesucristo viene en persona con su batallón, con un ejército de ángeles y de los hombres que están con él allá en los cielos. Vienen a batallar en Armagedón, en el valle de Megiddo, en el monte de Megiddo. Vienen a batallar contra la bestia, contra el falso profeta y el dragón. Y en esa batalla, amados hermanos, va a ser apresado la bestia y el falso profeta. Dice en el 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunido para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Van a ser derrotados. Y esa cantidad de mortandad, entonces el Señor llama a las aves de los cielos y le dice: venid a la gran cena del Señor, porque va a haber tanta carne, dice el 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, y carne de caballos, y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes, que se fueron contra el Señor, que batallaron contra el Señor. Entonces, amados hermanos, yo soy testigo que no va a quedar nada. No va a haber hediondez por esa mortandad, porque todos se lo van a comer las aves de los cielos.
tremendo banquete que se va a hacer ese día, el gran día del Señor. Pero aquí hay un paréntesis que tenemos que darle para ya cerrar en este tercer punto, muy importante, y es el que encierra el versículo 15. El versículo 15 del capítulo 16 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Bienaventurado el que vela. Fíjense algo bien importante. Después que se derraman todas estas copas, que acontece este movimiento entre la sexta y la séptima copa, hay un paréntesis que hace Dios. Ese paréntesis lo hace el Señor también cuando habló sobre los sellos y cuando habló sobre las trompetas. Antes de la última trompeta y antes de la colocación de los sellos, el Señor abre un paréntesis. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que el hombre se arrepienta de su pecado. El Señor quiere que el hombre se arrepienta del camino que está llevándolo a la perdición. Y entonces el Señor permite que haya un tiempo, un espacio para que el hombre reflexione. Después que comiencen a acontecer estas calamidades, como ahora que han acontecido esto de los huracanes, que los países se han llenado de agua y que las casas, muchas casas han sido perdidas, que hay deslaves de tierra, que mucha gente ha quedado enterrada en esos deslaves de tierra. ¿Qué está haciendo el Señor? Está permitiendo que esto acontezca para que el hombre se arrepienta del mal camino que ha elegido y que ha seguido. Después de eso, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ver que dice que el Señor viene. He aquí yo vengo como ladrón. Bien importante que entendamos ese yo vengo como ladrón. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 43 y 44. Mire lo que dice Mateo 24, 43 y 44. Dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando pasó el huracán ETA, que también tocó parte de Panamá, cuando el huracán venía, nadie estaba preparado ni sabía lo que iba a acontecer con el huracán ETA. Cuando pasó el Iota, la gente estaba avisada, estaba preparada y estaban listos esperando el Iota y pudieron evacuar personas. Por lo tanto, no hubo muertos. Creo que en Panamá hubo uno y en Honduras hubo uno. Y fueron niños los muertos, pero ahogados porque la corriente se los llevó, el agua se los llevó. Pero no hubo la cantidad de muertos que hubo con el ETA cuando hubieron esos deslaves en Guatemala, hubieron esas inundaciones en Nicaragua y en Honduras y en Panamá, dejando cantidades de muertos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? El Señor está diciendo: velad, es un aviso, prepararte, porque el ladrón viene a minar la casa. Quiere decir, viene a hurtar, viene a buscarse lo que va a encontrar. En este caso, el ladrón viene para el que no está percibido, para el que no está velando. ¿Por qué? Porque el que está velando, el que ora, el que ayuna, el que está oyendo la palabra de Dios, el que está siendo obediente a las ordenanzas de Dios, ese está velando. Y el enemigo no puede dañarlo, ni puede hacer nada. ¿Qué ocurre? Ese está listo y preparado para cuando venga Cristo y se lo lleven en el rapto de la iglesia. Mas no así a los que no están apercibidos, a los que no le importa con Dios, a los que no se arrepienten de su pecado, a los que a pesar de las situaciones que se están viviendo, como pasó en un lugar en Estados Unidos, más de 100 personas empezaron a balearse después de una fiesta de Halloween, porque querían tener fiesta
Imagínense, ¿y de qué cosa? De Halloween, quitándose la vida entre ellos unos a los otros. Quiere decir que no hay arrepentimiento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hemos estado aislados por tantos meses por la pandemia del COVID-19, pero aún así el hombre no ha entendido que tiene que mejorar su camino, que tiene que mejorar su vida, que tiene que cambiar sus actitudes, y no le ha importado. Quiere decir que el ladrón va a venir y va a minar esa casa. Fíjese que eso mismo dice en Mateo 24:42, dice: pues velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe cuándo va a acontecer esto que yo estoy hablando. Nadie lo sabe cuándo va a haber ese derramamiento de las copas de la ira de Dios. Pero, amados hermanos, los que estamos apercibidos, sabemos que ya los tiempos están cerca. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13:35 y 36 dice, y 37 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Y en 1 Corintios 16, 13, 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué quiere el Señor? Que cuando Él venga nos halle haciendo como verdaderos varones, comportándonos y esforzándonos, luchando en este tiempo de calamidades, de COVID, de pandemia, de aislamiento, pero sobre todo esforzándonos y manteniéndonos en la fe y haciendo las cosas con amor, no por hacerla porque sí, sino con amor, porque el Señor dice: bienaventurado el que vela, porque a ese es el que Él va a encontrar y se lo va a llevar. Al otro lo va a encontrar descuidado y desnudo, y se va a avergonzar de lo que vea. Amados hermanos, cuide su vida, cuide sus actitudes, cuide su comportamiento, aún en este tiempo de temor, de angustia por lo que está aconteciendo a nuestros alrededores, aún aquí en Panamá. Dios lo bendiga ricamente. Bueno, hermanos, yo espero que esta palabra de el derramamiento de las copas de la ira del Señor nos mantenga apercibidos, no asustados, sino apercibidos, que estemos atentos a lo que está aconteciendo y que no soltemos nuestra fe, sigamos creyendo en Dios. Dios es un Dios de misericordia. Veamos lo que esté ocasionando. Acuérdense que el que ha pecado es el hombre, no Dios. Dios no peca, somos nosotros los hombres los que hemos pecado, los que hemos dañado, contaminado la tierra con nuestras maldades. Y por eso están aconteciendo llanuras que se queman, ríos que se desbordan, mares que se hacen impetuosos, huracanes que se forman, tormentas que se violentan. Entonces vemos que hay ira en todo esto. Pero mantengámonos con fe y creyendo en Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Vámonos en la paz del Señor y recuerden, mantengámonos en oración. Ore por Panamá, por Centroamérica, por los hermanos en Cristo Jesús. Amén.